Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México, pues tenemos papa, Robert Francis Privos, es León XIV, un papa estadounidense, un papa de la Orden de San Agustín y con formación, con identidad latinoamericana, me parece un perfil sumamente completo y por demás vigente para la época, para los tiempos que vivimos, Roberto. Sí, totalmente. Yo creo que fue una selección, digamos, muy buscada y muy atinada en muchos sentidos, porque parecería que escogieron a un cardenal que pueda oponérsele desde adentro a las posturas más bélicas de muchos personajes de extrema derecha en el propio Estados Unidos, y al mismo tiempo un personaje que es latinoamericano en buena medida, con formación peruana, agustino. Claro, los agustinos tienen una tradición muy compleja, porque hay que recordar que Lutero era agustino, así que hay de todo, ¿no? Pero digamos que hay esta idea de la misión que él recalcó, hay esta idea de la paz que él recalcó, y sobre todo el nombre que se puso, ¿no? León XIV remite a León XIII, que es el que escribió la Rerum Novarum, que es como el documento, es la encíclica inicial de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el solo ponerse ese nombre ya indica su orientación, digamos, social que él pretende darle a su pontificado, ¿no? Bueno, esto es central porque obviamente el nombre que eligen los papas es una hoja de ruta a lo que ellos consideran valioso y a donde buscan encaminar su pontificado. Esto que decías de pues la Orden de San Agustín, Sí. que no ha sido pues ampliamente representada o históricamente representada como sí lo han sido otras órdenes, los benedictinos, los franciscanos, los jesuitas, Sí. obviamente con el Papa Bueno, Francisco, ¿no? en México tienen una gran presencia porque hay que recordar que fueron de las tres órdenes más importantes, que fueron las primeras que llegaron a la evangelización en México. Primero llegaron los franciscanos, los dominicos que fueron hacia Oaxaca, y los agustinos que van hacia Pachuca, hacia esa zona de Querétaro, digamos los altos de Querétaro. Entonces hay una presencia muy importante de agustinos en la historia de México desde principios de la colonia. Los jesuitas en realidad llegan después que esas tres órdenes, ¿no? Sí, pero es una de las tres órdenes mendicantes más importantes. Más importantes. De lo que sabemos del perfil del Papa León XIV, de esta pues multidimensión de su personalidad, porque es muchas cosas. O sea, si hablábamos del carisma de Juan Pablo II, de la formación teológica de Benedicto XVI, del trabajo pastoral del Papa Francisco, León XIV tiene un poco de todo eso. Sí, bueno, y además de que tiene un poco de todo eso, tiene tiene una formación inicial que es muy compleja, americana, y después posteriormente, digamos, culminada con muchos años de trabajo en Perú, lo que lo hace, digamos, un personaje muy interesante, porque es como yo diría, es un papa que va a ser americano en el sentido total de la palabra, de América del Norte a América del Sur. Y en ese sentido, claro, es interesante que quisieron renovar sin buscar necesariamente otro continente, y más bien buscando geopolíticamente a alguien que pudiera dar respuesta a lo que está pasando en Estados Unidos, pero también desde América Latina. Entonces eso lo convierte ya de por sí en un personaje muy interesante. De hecho, la elección del español en su mensaje inicial y no del inglés, que es su lengua natal, Exacto, digamos, pues me parece también muy interesante, ¿no? Claro que sí, eso fue muy, digamos, muy simbólico que decidiera hablar en español más que en inglés, ¿no? Lo vimos con los ornamentos litúrgicos que no habían también utilizado
el Papa Sí, Francisco ni tampoco Benedicto, no, o me Benedicto sí, equivoco. Sí, no, Benedicto sí, Benedicto Benedicto sí, sí. pero Francisco no, lo cual quiere decir que, bueno, no necesariamente va a retomar la línea de despojarse de todos los ornamentos simbólicos que venían del medioevo. No, no va por ahí en esa línea, ¿no? O sea, y en eso habrá que ver muy bien qué aspectos hay de continuidad y qué aspectos hay de, digamos, de renovación y al mismo tiempo de recuperación de ciertos símbolos que hay que recordar. En la iglesia lo más importante son los símbolos muchas veces, porque la iglesia, como, pues, como todas las religiones, está hecha esencialmente de rituales, además de creencias. Y entonces esos rituales y los símbolos que están alrededor son marcantes, ¿no? Y es interesante que él, con toda la lógica que se tiene de continuidad respecto a Francisco, que seguramente hay mucha, pero al mismo tiempo se atreve, porque hay que decirlo, se atreve a retomar esos símbolos que algunos teólogos habían dicho que había que despojarse de ellos, ¿no? Estoy pensando en Yves Congar, Dominico, que desde el Concilio Vaticano había dicho que había que despojarse de todo eso. Entonces rompe un poco esa tendencia también interesante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también manda un mensaje en ese sentido, Sí, pues ya no todo estableciendo, es, sí, una voz sí, propia, ¿no? así Una es, voluntad propia. así es. En el mensaje que envía el Papa León XIV, ¿qué detalles encuentras que debamos destacar y que te parecen, pues, si no reveladores, sí Sí, importantes bueno, para pues, yo, direccionar yo, este pontificado? yo creo que hay dos conceptos que él manejó que son importantes, que por lo menos de inicio del pontificado, que son paz y misión. O sea, él está diciendo, necesitamos un mundo con paz y necesitamos una iglesia misionera. ¿Qué quiere decir? Que no está en la idea de que ya nos tenemos que sentar aquí tranquilizándonos respecto a cómo ya hemos evangelizado el mundo. No, necesitamos una iglesia que sea todavía una iglesia de misión, con la misión de convertir y de evangelizar, ¿no? Entonces, está lanzando hasta cierto punto una ofensiva en términos, digamos, de apostolado, de, de difundir el evangelio. O sea, no está sentado tranquilamente En el diciendo trono ya papal. tenemos muchos, exacto, no. Necesitamos ser misioneros, o sea, caminar y buscar y convertir, porque eso es lo que hacen los misioneros, ¿no? Y en buena medida los agustinos pues han trabajado mucho en eso. Entonces, Claro. bueno, yo diría que es el mensaje más importante que le está diciendo. No hay que sentarnos, hay que buscar la conversión de todos aquellos que todavía no han escuchado el mensaje del Evangelio, y tenemos que convertirlos a ese mensaje, ¿no? Y Sí, obviamente el mensaje de pues la paz va junto, ¿no? sí, no, el mensaje de la paz, y lo decíamos al inicio de esta transmisión, el hecho de que el León XIV asume su pontificado Sí, ante la existencia de un conflicto a kilómetros de esta Santa sí, Sede en así Ucrania, es, así que es. pues es un hecho también inédito Sí, sí, sí. Y luego el en el otro que Papa. es importante, como ya dijimos, el nombre anuncia un programa social importante, es decir, no retomó a Juan, ni a Pablo, ni a Francisco, retomó a León XIII, ¿no? Que digamos, del final del siglo XIX, constructor de la doctrina social de la Iglesia, a partir de su encíclica Rerum Novarum. Entonces está diciendo eso, y parte del mensaje de la iglesia siempre ha sido: nosotros tenemos que proponer un modelo social que no sea el del liberalismo y que no sea el del socialismo. Nosotros tenemos un modelo social propio y ese es el que tenemos que empujar. Ese es lo que está diciendo con ese nombre. Pues es fascinante tratar de dibujar, de trazar lo que será el inicio del pontificado de León XIV y de compartirte que, pues obviamente aquí en San Pedro, desde que se conoció el humo blanco, pues todo ese entusiasmo se recibió con una algarabía, con un júbilo absoluto
el Sí. anuncio de un nuevo papa y claro, Sí. la esperanza que ha generado este perfil en específico. Roberto Sí. Blancarte, Sí, sí. te agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real. Muy buenas tardes. No, Muchas con gracias. gusto. Con gusto, como siempre.